Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Juan capítulo 6, versos 60 al 68. Vamos a hablar acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras que son vida y que son verdad, palabras que son espíritu, que son verdaderas. Juan capítulo 6, versos 60 al 65. Juan capítulo 6, ya estamos ahí. Dice la bendita palabra del Señor desde el verso 60 al 65. Dice, escuche con atención: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por habernos enviado. Gracias por habernos llamado, por habernos concedido y habernos traído, Señor, a ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor. A las personas de aquel entonces se les hacían difíciles, como es muy posible que en estos tiempos a muchos se les siga siendo difícil. Pero nosotros, Señor, hemos recibido tu palabra y hemos creído en que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a educarnos cada vez más, a aprender más para ser mejores y más efectivos, Señor, en la labor que tú nos has mandado hacer. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Dijo el Señor Jesucristo: mis palabras son espíritu y verdad. Mis palabras son espíritu y verdad. Después de su discurso, las personas comienzan a reaccionar de maneras diferentes. Unos empezaron a rechazarlo, ¿verdad? Los religiosos, los fariseos, los escribas, todos los personajes de ese entonces, personajes importantes. Otros estaban preocupados por las exigencias de su doctrina, de su enseñanza, la manera como él enseñaba. Y algunos reconocían que él tenía poder, él tenía autoridad para enseñar, y no como los escribas. Hace días, ¿verdad? Porque esto se está dando, yo no sé cuántos, todos los que tienen a lo mejor, ¿verdad?, redes sociales, se van a dar cuenta. Yo me acuerdo que desde que salió, se me hace el Messenger, donde otros podían poner, ¿verdad?, sus opiniones. Y entonces, con tristeza me doy cuenta hoy día que si alguien publica algo, inmediatamente le caen un montón, ¿verdad?, de controversias, gente que está en desacuerdo y muestran, ¿verdad?, y algunos, tristemente, ¿verdad?, hasta con malas palabras. Entonces, me vi en la necesidad, ¿verdad?, de escribir una carta, porque recientemente alguien mostró un desacuerdo por ahí, y no queremos que esto, ¿verdad?, se haga más grande. Así es que les explicaba que la página que nosotros tenemos solamente es un medio de información, de educación, ¿verdad? Así es que si usted tiene acceso a nuestra página, usted puede acceder y leer la carta que escribimos ahí. Y la razón es que hoy en día no es diferente al tiempo de antes. Nada más que en aquel tiempo no tenían Facebook, ¿verdad? Y los asuntos eran así, personales, ¿verdad? Así en vivo, ¿verdad? Físicos, directamente. El Señor Jesucristo enseñaba, y ahí mismo estaban aquellos, ¿verdad?, que le refutaban sus enseñanzas, estaban en desacuerdo. Entonces había gente, la mayor parte de su discurso
del discurso del Señor, de su enseñanza, siempre estaba dirigido a los judíos, que solo buscaban porque esperaban obtener un favor divino de Él. ¿Se acuerdan que le dio de comer, verdad? Vamos unos versos atrás o unos capítulos atrás, el Señor le da de comer. Y luego les dice, ustedes me buscan porque yo les di de comer. O sea, les está diciendo directamente, ustedes quieren llenar una necesidad. Pero el Señor empieza a dirigirse ahora a sus discípulos. Y es decir, aquellos que estaban decididos a seguirle al Señor como maestro, aquellos que estaban dispuestos, ¿verdad?, a ir a donde Él fuera, a hacer lo que Él les dijera. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, el Señor Jesucristo recalca que su doctrina no es tan simple o simplemente palabras, sino que son provenientes de Dios mismo. Dice, estas palabras son espíritu y son vida. Pero vamos a ver qué es espíritu, o a qué se está refiriendo cuando dice, estas palabras son espíritu. Recuerde que lo espiritual es mucho más real que lo material que usted puede ver, palpar, sentir, oler, etcétera, o que usted puede experimentar. Lo espiritual es mucho más verdadero, es más real, porque la palabra de Dios dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Cuando no había absolutamente nada, Dios ya estaba, Dios ya era. Y no podemos decir solamente que era en el tiempo pasado, sino que Dios es, porque Él no tiene ni principio ni tiene fin. Entonces, dice la Escritura que cuando Dios formó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, y luego dice que sopló en su nariz aliento de vida. Luego Job capítulo 33 verso 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, lo espiritual, el Espíritu, ¿verdad? Por eso dice, mis palabras son espíritu y son verdad. Entonces, estas palabras dan vida eterna. Entonces, ¿a quién les da vida eterna? A todos aquellos que la reciben. El no creer en sus palabras, escuche bien, implica la perdición de nuestra alma en el infierno. Ahora, ¿son sus palabras duras? ¿Usted qué piensa? ¿Son duras sus palabras? Por supuesto que cuando nosotros vemos porque nosotros hemos tenido ese acercamiento con Dios, no se nos hace difícil, ni son gravosos sus mandamientos. Pero para cualquier ser humano que no ha tenido una comunión con Dios, o que no ha conocido a Dios, por supuesto que le van a hacer duras, porque ¿sabe cuál? Si nos preguntamos cuál era la enseñanza, ¿por qué se le hacían tan duras las palabras? Usted va y le dice a una persona, ¿verdad? Se da cuenta que tiene un conflicto con alguien más y le dice, tú tienes que amar a esta persona. Dice, ¿qué? Pero si me hace la vida pesada. Desde que llegué a este trabajo me quiere echar para afuera. Desde que llegué aquí es como una piedra en el zapato. Me molesta todos los días, se burla, ¿verdad? En vez de enseñarme. Y bueno, en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Cuando usted se da cuenta de que la enseñanza del Señor nos manda a hacer algo que no hemos estado acostumbrados a hacer nunca, ¿verdad? Alguien le debe y usted dice, perdona esa deuda. Dice, ¿pero cómo? O sea, si fue sacrificio mío, yo trabajé, es mi dinero, ¿cómo voy a perdonar esa deuda? ¿Me entiende? Entonces la enseñanza del maestro para mucha gente era muy difícil. Le decía, a ver, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces esa enseñanza era la que se les hacía muy dura, muy difícil a esta gente. Por eso dice que al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense, hasta oírla les dolía. Después de haber oído todo el discurso que Jesús les había dirigido a los judíos, los discípulos dijeron, dura es esta palabra. Fíjese, los discípulos, no solamente los fariseos, sino que los discípulos están diciendo. Entonces, nos dicen que la palabra que está usando ahí,
¿verdad? Es de la dureza. Es una rigidez, es tan estricta que se les hacía tan difícil, tan dura. Entonces el mensaje era claro. Sus palabras afirmaban que en Él se encontraba la vida eterna y que tenían que recibirlo para heredar las promesas de Dios, pero tenían que hacer según la enseñanza que Él estaba dando. Querían muchos la vida eterna, como hoy día mucha gente quiere el bien de Dios, el beneficio de Dios, pero sin tener el compromiso con Dios. Por eso se nos hace difícil, por eso se nos hace duro. Entonces en el Evangelio, hermanos, todo se resume a fe. Tenemos que creer todo, aún sin ver. Llamar las cosas como, aún las que no son, como si ya fueran, como si ya son. Esa es la fe. Por eso Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es tener convicción, estar convencido de que se ve lo que no se ve, de que usted puede ver lo que no se ve. Y usted a lo mejor ha escuchado a algunos hermanos, ¿verdad? Dice, hay quienes todavía, ¿verdad? El esposo no se convierte, llega a la casa y llega todo borracho, ¿verdad? Y entonces yo he escuchado testimonios de personas que oraban por su esposo, por ese esposo borracho, o por esos hijos que andaban o de borrachos o en la droga, en el alcohol, y que cuando llegaban decían, aquí viene, ¿verdad? Aquí viene mi predicador, aquí viene este evangelista, aquí viene, ¿verdad? Y empezaban a decirle la manera como, y aquellos que ahora dan testimonio, ¿verdad? Dicen que en ese entonces solamente se reían y decían que estaban mal. Sin embargo, estaban llamando algo que querían, aunque no lo veían. Esa es la convicción que debe haber en nuestro corazón. No vemos a nuestra familia aquí todavía, pero tenemos que orar por ellos como si ya estuvieran aquí, así como queremos verlo. Entonces, el hombre, al no alcanzar las promesas de Dios a través de su raciocinio, o sea, por su razonamiento, no se puede alcanzar las promesas de Dios, sino que es a través de creer con fe en el mensaje del Evangelio. Por eso se les hacía difícil a estos, porque no lo veían con fe. El Señor les hablaba en un sentido espiritual, pero ellos no podían entenderlo. Aquellos judíos tenían muchos prejuicios e ideas erradas en cuanto a la persona del Mesías, pero cuando Jesús quiso explicarles la verdadera doctrina de salvación, estos se negaron a creer. Por ello su palabra era dura, era difícil. Ellos no podían entenderla. Cuando Él les dice que Él es el pan que descendió del cielo, porque Jesucristo, cuando les empieza a explicar esto, ellos decían, no, a nosotros ya nos fue dado. Sabiendo Jesús en sí mismo, dice que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesús es el pan que descendió, pero luego volvió a ascender. Y entonces ellos ven el cumplimiento, pero mucho tiempo después. Yo creo que cuando ellos estaban viendo que Jesucristo estaba siendo tomado para arriba, para el cielo, ellos estaban recordando esa palabra que les decía. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Nuestro Señor conocía los pensamientos de sus discípulos y sabía que murmuraban entre sí acerca de las reacciones de los judíos, y por ello les dice, ¿esto os ofende? Obviamente la actitud de sus discípulos no era desafiante, al igual que la de los fariseos o lo de los escribas, que ellos desafiaban al Señor. Por esto mismo Jesús les da una razón, por lo cual debían creer en que Él era el pan que descendió del cielo. Algo que corroborarían, ¿verdad? Después en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, cuando dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Después, yo creo que para ellos empezó a tomar sentido
¿Qué es lo que se nos hace difícil, mis hermanos, en estos tiempos? ¿Qué se nos hace difícil? Dejar el mundo, cortar los compromisos con el mundo por seguir y obedecer al Señor. ¿Qué se nos hace pesado? Para ellos, para los religiosos de aquel entonces, se les estaba haciendo muy dificultoso y estaban buscando la manera de cómo matar al maestro. Pero aún los mismos discípulos, si seguimos más adelante en el verso 66, ¿verdad? Los discípulos le dicen, mira, ellos se están yendo, y el Señor le dice, ustedes también se quieren ir. Adelante, váyanse, ¿verdad? Pero entonces Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, sus palabras son espíritu, son verdad. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que dio soplo? El aliento de vida, ¿verdad? En el hombre, es lo que le dio vida. Es lo que hizo a un ser viviente. Dice que la carne para nada aprovecha. ¿Qué es la carne? La carne es el polvo. La carne es lo que se queda aquí. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Aquí en Juan estaba yo buscando, dije, bueno, ¿a qué hora les enseñó, verdad, acerca de qué era lo que tenían que hacer, que se molestaron tanto? Pero en realidad Juan solamente está registrando puras cosas buenas que el Señor, milagros, ¿verdad? Estuvieron en Galilea, convirtió el agua en vino, le dio de comer a más de 5,000 personas y todo ello, milagros, ¿verdad? Fue y levantó a un muchacho, le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Le explica acerca del nuevo nacimiento y seguía yo revisando y dije, ¿dónde está lo que molestó a estos? Sin embargo, Juan solamente está registrando, ¿verdad?, quién es Jesucristo y las obras milagrosas que Él está haciendo. Pero, ¿sabe? Yo creo que para este entonces, Juan solamente está registrando eso, pero ya habían habido sucesos, enseñanzas, como el Sermón del Monte, ¿verdad?, que registra Mateo, Marcos, Lucas, otras cosas que Juan no incluye antes, ¿verdad?, de escribir esto. Entonces Jesús nos afirma que todo lo que proviene del Espíritu es lo que da vida. El Espíritu, dice, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, por causa del pecado, ¿verdad?, el hombre, escuche bien, por causa del pecado el hombre es incapaz de comprender las cosas espirituales. Lo dice Romanos capítulo 8, verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dicen que el que tiene hambre, ¿en qué piensa? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros, ¿verdad?, estemos anhelando, deseando, ahí es donde está nuestro anhelo, ahí es donde está nuestro deseo. De eso es lo que realmente tenemos hambre, ¿verdad? No digo que las cosas materiales, ¿verdad?, no se deben obtener o que no son aptas para nosotros, pero no es algo en lo que debemos, ¿verdad?, desvivirnos, dejar de venir a la iglesia por conseguir una casa mejor, por conseguir un mejor trabajo, etcétera. Porque este mundo, mis hermanos, se va a acabar. Hay personas que quieren sacar todo el trabajo en un solo día, pero resulta que, ¿sabe? Cuando nos muramos, el trabajo va a continuar. Y nosotros muchas veces no nos cuidamos, ¿verdad? Queremos acabarnos todo el trabajo. Dijo un señor que era muy bebedor, ¿verdad? Y su excusa, dijo, no, es que yo me quiero acabar toda la cerveza del mundo, dijo, para cuando mis hijos sean grandes, dijo, ya no haya cerveza. Qué bonita excusa, ¿no es cierto? Entonces no es como que sacando nosotros todo el trabajo, nuestros hijos ya no van a trabajar, tampoco eso. Entonces, pero por causa del pecado el hombre no es incapaz, no puede entender las cosas que son de Dios. El apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios 2:14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No esperemos que la gente de allá afuera nos entienda, nos comprenda, y a veces quieren que nosotros le expliquemos por qué somos así, ¿verdad? En 2-3 palabras. No podemos. La respuesta sería, no, es que Dios en mí, o sea, Cristo vive en mí, ¿verdad? Y eso es una respuesta así en 2 palabras, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Nuestro estilo de vida a mucha gente le molesta.
¿verdad? Especialmente al diablo, por supuesto, ¿verdad? Y va a tener ministros por todos lados. Entonces, por esta razón, nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era importante que el hombre naciera de nuevo a través del Espíritu a fin de heredar la vida eterna. ¿No le ha pasado? Yo no sé, ¿verdad? Si ustedes en alguna ocasión, antes de conocer a Dios, antes de recibir a Cristo, antes de conocer a Dios como le conoce ahora, de conocer su palabra, si usted leyó la palabra de Dios, si usted leyó la Biblia, y la pregunta es, ¿entendía lo que leía? ¿Y sabe por qué? La gente no lo va a entender. Y usted se va a encontrar con personas, oh no, yo he leído la Biblia. Pero muchos van a ser honestos y van a decir, no le he entendido. Aun cuando usted le diga, no, lee, comienza en Juan, hay cosas que no van a entender. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Aquí la Biblia lo dice muy claro, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo dice en 1 Corintios 2:14. El hombre natural, refiriéndose al hombre sin Dios, al hombre que no tiene esa percepción ni conoce a Dios, que no tiene esa relación con Dios. Entonces no va a entender. Usted no puede decirle a una persona, lea su Biblia. Tenemos que enseñarles el camino y a nacer de nuevo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, este conocía la ley, conocía, ¿verdad? El Señor no le dijo, ve y lee las Escrituras, ve y lee la ley, pues si se la conocía bien. Este era un principal dentro del pueblo judío, era un maestro de Israel, y el Señor se lo dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no entiendes estas cosas? Dice, y te he hablado de las cosas aquí, dijo que si te hablaba de las celestiales. Para poder nacer de nuevo, el hombre solo necesita, escuche bien, creer en Jesús, en sus palabras, y esto es suficiente para ser salvo. Esto es lo que el Señor decía. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué tenían que hacer? Creer en Él. Jesús nos sigue enseñando en repetidas ocasiones y a través de diferentes formas, ¿verdad?, en que en Él se encuentra la vida eterna. Lo único que se necesita es tener fe en su persona. Pero aquellos judíos lo despreciaron al mismo tiempo que la vida eterna. ¿Se les sigue haciendo difícil creer en esto? Creer, poner toda su confianza en Jesús. Sus palabras son espíritu y son verdad. A veces no podemos entender a las personas, pero las vamos a entender entendiéndonos nosotros mismos. Quizás usted ha invitado a muchas personas, le ha hablado a muchas personas y todavía siguen. Hemos tenido aún gente dentro de la iglesia, se les ha discipulado, se les ha enseñado y todavía, ¿verdad?, no entendieron, no conocieron a Dios de la manera como nosotros hubiésemos querido que lo conocieran, y muchos de ellos se regresaron, muchos de ellos se fueron porque no le conocieron. No tuvimos nosotros ni siquiera la capacidad para enseñarlos, porque nosotros no somos los que los convencemos. Quien hace la labor, el trabajo, es el Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, escuche bien, ¿verdad? Y aquí entra esa parte, esa capacidad solamente de Dios, la omnisciencia. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es necesario, ¿verdad?, que cuando nosotros oremos por nuestras familias para que vengan a esa salvación, le pidamos al Padre, Señor, así como yo fui traído, así como yo fui enviado para venir a ti, así envía a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, a aquellos que todavía están lejos, porque la Biblia es muy clara cuando dice, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, al final, ¿verdad?, algunos judíos no creyeron,
rechazando así la vida eterna, condenando su alma a eterna perdición. El Señor dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. La explicación que Juan nos da nos enseña acerca de esa omnisciencia que el Señor tiene, ¿verdad? Esa capacidad de saberlo absolutamente todo, incluso lo que va a pasar en el futuro. Decía yo el año pasado, me acuerdo que traje una serie de estudios acerca de lo que es la iglesia que persevera y de qué manera persevera, por su enseñanza, por sus líderes, su liderazgo, porque es una iglesia que ora, porque es una iglesia que discipula, ¿verdad? Todos esos aspectos. Pero aun cuando la iglesia, ¿verdad?, tenga todas esas cosas, es inevitable que sucedan cosas. Pasamos cosas tristes este año, ¿verdad? La iglesia padeció, sufrió. Y recuerdo que hacía una pregunta el año pasado. Decía, miren a su alrededor, los que estamos hoy, porque es muy posible que para cuando terminemos el año no vamos a estar los mismos. De la misma manera, ¿verdad? No sabemos si para el siguiente año vamos a ser más los que estemos aquí, si vamos a ser los mismos o seamos menos. Algunos se hayan ido, otros a lo mejor nos toca ya entregar el equipo, no lo sabemos. Pero el Señor Jesucristo, cuando preguntó, ¿verdad?, acerca, estando ya reunidos con sus discípulos, no es en esta ocasión, pero les dice, uno de vosotros me va a entregar. Por supuesto que Él sabía quién era. Los discípulos no sabían. Y empezaron entre ellos a decir, ¿seré yo? ¿Verdad? Y decía el otro, ¿seré yo? No, a lo mejor yo, ¿verdad? Y entre ellos a lo mejor, ¿verdad? No faltaba ahí uno diciendo, a mí se me hace que es aquel. Porque así somos, ¿verdad? Los seres humanos. Sin embargo, el Señor sabía quién era. El Señor sabe quién le ama. El Señor sabe quién le busca de a de veras. El Señor conoce absolutamente todo. Él sabe qué haremos de aquí a mañana. Él conoce nuestro futuro. Pero necesitamos depositar nuestra confianza en Él cada día. El apóstol dice que Jesús sabía desde el principio que estos judíos no creerían, por lo que su incredulidad no lo tomó por sorpresa. Él dijo, el apóstol Juan cuando escribe dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y de ahí, ¿verdad?, hemos tocado esos puntos donde muchos creen acerca de la predestinación. Como si Dios hubiera escogido a unos y hubiese desechado a otros. Y eso no es así. Aquí solamente vemos la omnisciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios ante las decisiones que uno va a tomar. Todo lo que nosotros hemos de vivir ya Dios lo vio, ya lo sabe. El mundo ya pasó en el tiempo de Dios, Él lo sabe todo. Por eso Apocalipsis nos fue descrito de la manera como va a haber cada evento, cada suceso. Hoy día estamos viendo cada una de esas informaciones que nos están dando. Algunos se han levantado, han profetizado, han dicho y nos han destapado un poquito acerca de lo que viene. Todo eso ya está escrito aquí, ¿verdad? No tenemos que estarnos atemorizando por todos aquellos de estos son los últimos tiempos. ¿Quién no sabe que estos son los últimos tiempos? Por supuesto que es lo que estamos enseñando. El Señor viene pronto, eso lo estamos diciendo y lo estamos repitiendo cada vez, para que nosotros estemos preparados, apercibidos, reflexionando acerca de si estamos esperando al Señor o no. Entonces, esto nos enseña que en Dios hay un conocimiento previo de todas las cosas. Entonces, Él muestra, ¿verdad? Él sabe quiénes son los que creerán y quiénes
¿verdad? ¿Y quiénes no van a creer? El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, dice que elegidos según la presciencia de Dios. No está diciendo que Dios los eligió, sino que dice que por su conocimiento del futuro, Dios sabe quiénes son esos, los que escogieron la vida, los que creyeron. Entonces, en este pasaje los cristianos hemos sido elegidos para ser santificados. ¿Por qué? Porque hemos aceptado lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso. Entonces, Jesús sabía quiénes han de creer y lógicamente sabía también quiénes no creerían, e incluso quién lo traicionaría. Por eso habla, ¿verdad?, ahí mismo de Judas, cuando dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, por esta causa, nosotros, hermanos, debemos creer en las palabras de Jesús, ya que Él es el pan que descendió del cielo. Ahora, conocemos la regla de oro, conocemos acerca del perdón, conocemos acerca de que debemos orar, de que debemos hacer misericordia. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo lo que Él nos mandó? Ahí es donde debe estar nuestra reflexión. ¿Qué más necesitamos conocer? Si sabemos que debemos amar misericordia, debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Hemos menguado? ¿Lo hemos hecho menos últimamente? ¿Estamos enfriándonos? ¿Qué está pasando con nosotros? Reflexionemos y sigamos adelante. Dios nos ha regalado un año. Casi al final del año es cuando siempre hacemos evaluación, ya sea individual, personal, en la familia, como iglesia. Y con tristeza podemos ver que en realidad no hemos crecido, no nos hemos desarrollado. Cuando creemos, ¿verdad?, el Padre Celestial nos conducirá a su Hijo amado, a través del cual heredaremos la vida eterna y perdón de pecados. Algo que nosotros ya tenemos, pero que debemos trabajar para que los que no lo tienen, lo tengan también. A esto nos mandó el Señor Jesucristo. Vamos a iniciar un año. Este es el último domingo, ¿verdad? Recalcaba mi hermano acerca de el último domingo del año. Y es un tiempo para evaluar. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos prometido algo? Y otra cosa, si vamos a prometerle a Dios, es mejor cumplirle. Porque aún su palabra nos dice que si prometes, es mejor que cumplas. Y no que prometas y no cumplas. Entonces es mejor no prometer para no tener que cumplir. Por eso muchos no quieren aceptar retos, desafíos, compromisos, responsabilidades. Pero sabe, es ahí donde tenemos la bendición de Dios. Si usted no está comprometido, comprométase. Si usted siente que no ha sido responsable, retome esa responsabilidad. Volvamos otra vez. Sabe, hace muchos años recomendaba a algunos de nuestras familias que para poder perseverar, para poder permanecer firmes y fieles a Dios, necesitamos involucrarnos. Involúcrate. Que sientas también parte de la carga, del servicio, de que estás siendo útil en la obra de Dios. No solamente eso, recibirás bendición porque siempre estarás. Por algún momento a lo mejor estés todos los días en el templo y es posible que te sientas lejos de Dios, pero vas a tener el privilegio de estar en la casa de Dios y en algún momento Dios te va a traer a la reflexión. Es más triste que cuando no haciendo nada te vas, te enfrías y te olvidas de Dios, aquel que ha dado todo por ti.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar esta mañana. Te damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Dice tu palabra que es espíritu y es verdad. Gracias por haber llegado a nuestra vida, Padre Santo. Pero en esta mañana te suplicamos para que podamos reflexionar, Señor, acerca del contenido, Señor, de tus enseñanzas. Si nos estamos comportando como se comportaban aquellos fariseos, aquellos religiosos, tenían el conocimiento de la ley, pero no les gustaba la aplicación de ella. Y cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, para ellos se les hacía muy difícil, se les hacía duro. Si a nosotros en estos tiempos se nos hace difícil, perdónanos, Señor. Queremos aprender, Señor, a llevar tu yugo. Tu palabra nos enseña que puede ser enseñado el ser humilde. Ayúdanos, porque necesitamos ser humildes. Necesitamos ser mansos. Necesitamos tener, Señor, esas virtudes que nos demandas, Padre Santo, en esas bienaventuranzas. Queremos tener paciencia. Queremos ser gente pacífica. Ayúdanos, Padre Santo, a transmitir tu palabra a través de nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida, Señor, que tú implementaste cuando estuviste aquí en la tierra. Queremos ser seguidores tuyos, Señor, pero no de lejos, sino de cerca. De tal manera que nuestra familia, Señor, nuestros hijos, puedan ver, Padre, la obra maravillosa que tú haces en el ser humano, los cambios, las bendiciones. Queremos la bendición, pero como leíamos también en aquella escritura, Señor, inicial, esfuérzate y sé valiente. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha hecho el propósito de estar aquí en esta mañana. Bendice a sus familias, bendice los hogares de cada uno, Señor. Provee, Señor, así como has provisto a través de este año. Estamos esperando otro año, Señor. No conocemos el futuro, pero tú lo sabes. Solamente podemos decir que nuestra vida, Señor, está en tus manos. Oramos por nuestros hermanos que no están en esta mañana, Señor. Algunos de ellos, Padre, están enfermos. Te suplicamos para que tú les des fortaleza física, fortaleza emocional, y que su fe, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar de dolores e incomodidades, Señor, su corazón puede estar rebosando de alegría, de gozo, porque tú vives y reinas para siempre. En el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos y te damos las gracias. Amén. Amén.